Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos melinianos, esto es un poco de todo con Melin Lemur. Yo soy Melin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les tengo una de las clasecitas que doy los sábados, ¿verdad? Que se las estoy presentando, por lo general las pongo en el Patreon, pero estoy poniendo algunas acá en YouTube para que ustedes se motiven y vayan al Patreon y se inscriban gratuitamente y puedan ver las clases que tengo allí, ¿verdad? Para ustedes. Y nada, bueno, hoy vamos a hablar sobre el chisme, así que esta clasecita va a estar que pica y se extiende. Vamos al chisme, vamos a la clase. Oye, ¿tú sabes quién salió del closet? ¿No? Entonces te digo ahora. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿verdad? Siempre les traigo temas que son sociales, ¿verdad? Temas que son que lo vemos diariamente y con los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque no es solamente trabajar en un renglón de clases, sino que tenemos que salirnos de esos renglones de las clases y buscar otros temas para enseñar. Y hoy vamos a hablar de un tema picante, ¿verdad? Que todos conocemos y del que tal vez poco se habla, pero se habla mucho de esto. Y es del chisme. El chisme es un deporte mundial. Tiene que ser considerado un deporte mundial, ¿verdad? La gente... esto está en todas partes. La gente a veces piensa, no, que me voy a salir de este trabajo porque aquí hay mucho chisme, que sé yo qué. No te salga, quédate en ese trabajo. Mejor un chismoso conocido que uno por conocer, ¿eh? Porque la verdad es que está en todas partes. No hay forma de escapar. Donde quiera que vayas, incluso, miren, yo tengo mi negocio propio pero claro, trabajo con otras personas porque pues voy a ferias, voy a actividades y siempre hay chisme. O sea, que aunque tú tengas tu propio negocio, te vas a encontrar ese cliente chismoso o esa otra persona, compañero tal vez que está trabajando contigo, que anda en chismes o qué sé yo. Pero no nos sentamos, ¿verdad? Porque esto, como digo, esto debería ser nombrado un deporte mundial, ¿verdad? Porque a veces hay competencia de quién es más chismoso que quién. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que está en todas partes, incluso se gana dinero con eso, ¿verdad? Porque ya conocemos aquí en Puerto Rico el caso de la Comay, ¿verdad? De Como Santa Rosa, que vivió del chisme, ¿eh? O del bochinche, ¿verdad? Como le decimos aquí. Y no solo él, hay muchas personas que viven de chismes, de comentarios, incluso algunos lo disfrazan de noticias, ¿verdad? Porque en las noticias que vemos por ahí que parecen muy serias, hay mucha mentira, pero mucha mentira, ¿verdad? Conozco una persona que es policía y me dice, mira, las noticias no te dicen lo que es, porque yo mismo he estado en ese lugar y escucho la noticia en la televisión y yo digo que eso no es lo que pasó. O sea, que en las mismas noticias, ¿tú crees que te están diciendo algo serio, algo tal vez que es real, o que crees que es real, pero es un chisme? Es un chisme, es una mentira, es algo una información que pintan, disfrazan, o camuflajean o la adornan, digamos, para vender, porque ese es su negocio, ¿eh? Su noticiero depende de que la gente los vea. Entonces, pues es mucho lo que llaman la prensa amarillista, ¿verdad? Que son estos lugares de noticias, ¿verdad? Sea televisivo, o sea periódico, o sea por internet, qué sé yo, que le añaden ese sazón, ese color, ¿verdad? Diferente a las situaciones para vender. Estos son los noticieros amarillistas que le dicen, ¿ves? Y básicamente eso es un chisme. Aunque tú ves que es algo serio, porque es el noticiero, que esta persona es un chisme.
No te están diciendo la verdad. Entonces vamos a buscar, les voy a buscar aquí porque cuando me puse a hacer esta clase, noté que a pesar de que toda la vida uno ha escuchado chismes, uno sabe poco de los chismes. ¿Eh? Si vamos al diccionario, buscamos en Google, yo todavía uso Google, sí, gente. Descargué ChatGPT, pero como que no sé, no es mi pasión. Entonces, dice, si buscamos aquí en Google la definición de chisme, te dice noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona con otra o se murmura de alguna. O sea que indiferentemente, o sea, pensamos que el chisme solamente es algo falso, o algo, una mezcla de verdad con mentira, pero resulta que aunque sea una noticia verdadera, ¿verdad? Como dice aquí, noticia verdadera, si se utiliza para indisponer a otra persona o murmurar de alguna, ¿verdad? Porque tal vez no la estás indisponiendo, pero simplemente estás hablando de otra persona, ya eso es un chisme. Aunque sea algo verdadero, porque hay gente que dice, no, esto no es chisme, esto es verdad, esto es una realidad, yo estuve ahí. Pero es un chisme, o sea, al fin y al cabo es un chisme. Y eso buscando, ¿verdad? La definición, que no es que estamos aquí chismeando de más. Estamos hablando de más, es aquí la definición, ¿verdad? Directa aquí del Google. Pero más me impresioné cuando busqué tipos de chismes. Y se lo voy a leer textualmente porque esto la verdad es que es largo y es algo que no pensé, porque sí tenía unas ideas de después los diferentes chismes, ¿verdad? Que uno sabe, ¿verdad? Pero cuando busco estos diferentes tipos de chismes hay cosas que wow. Entonces les voy a leer de aquí textualmente. Dice: los chismes se pueden clasificar por su contenido positivo o negativo, su intención dañina o inocente, su veracidad, verdadero o falso, y por el ámbito en el que se originan, personal, de celebridades, social, etc. La murmuración y el cotilleo son ejemplos de chismes negativos, mientras que la difusión de información verdadera sobre el éxito de alguien puede ser un chisme positivo. Entonces esta versión pues también confirma lo que miramos ahorita, ¿verdad? Que dice que el chisme no solamente es algo, una verdad mezclada con mentira o una mentira en sí de alguien, sino que puede ser una noticia verdadera, ¿ves? Que se está comentando. Yo creo que todo depende de la intención, ¿verdad? En que se está comentando, aunque la noticia sea verdadera. Según el contenido de la intención, dice aquí, bueno, no le voy a leer todas las definiciones, nada más lo que es, porque entonces sí que nos vamos a tardar toda la hora. Están chismes negativos, chismes positivos, chismes inocentes, chismes verdaderos, chismes falsos, chismes personales o relacionales, chismes de celebridades, murmuración, cotilleo, calumnia, hasta ahí. Bueno, obviamente no le voy a leer la como tal definición de cada uno de esos, pero búsquenlo así en el Google, tipos de chisme, y ahí lo primero que le va a salir es esto, ¿verdad? Porque ahora la inteligencia artificial se ha colado en la primera fila. Entonces la primera versión que te va a dar es lo de la inteligencia artificial y después te da otro. Esto es, según dice, visión general creada por IA, o sea, la inteligencia artificial. Pero ahí ustedes pueden leer, ¿verdad? Los diferentes tipos de chismes y a qué se refiere. Entonces, ¿por qué es tan interesante el chisme? ¿Por qué les gusta tanto a la gente, verdad? Y yo creo que podríamos decir primero porque
por la capacidad, ¿verdad? Y la necesidad de comunicarnos con los demás. Pero a veces se va más allá. Hay gente que su vida depende de eso, ¿verdad? Primero porque les pagan. Segundo, ¿verdad? Porque tienen que sacrificar porque es parte de su trabajo. Pero hay unos que los hacen gratis. Hay gente, siempre hay alguien en el barrio que es la cámara de seguridad del barrio. O sea, es la persona que se sabe todos los chismes del barrio. ¿Eh? El problema con esto es cuando el chisme es para dañar o cuando el chisme está lleno de mentira, ¿verdad? Porque si tú estás diciendo algo que es verdadero, aunque acabamos de ver que eso yo pensé que no era así, pero sí, aunque el comentario sea verdadero, pues está clasificado como chisme. Pues uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Cuál es el fin, ¿verdad? Esto que estoy diciendo nutre a la persona, o lo estoy haciendo por dañar a la persona, porque no es no comentar, porque decirte ahora, sabiendo ya la definición más amplia, ¿verdad? de chisme, decirles ahora no anden con chisme, pues es inhumano. Porque entonces tampoco estás informando. Entonces cuando vas a hablar de alguien o de algo, tienes que preguntarte, ok, esto que voy a decir, ¿por qué lo voy a decir? ¿Por qué lo quiero decir? Ok, pues mira, lo quiero decir porque va a ayudar a esta persona. Ok, pues está bueno. O lo voy a decir no porque aquella persona me cae mal y tengo que decirlo. O a quién se lo voy a decir y por qué justamente a esa persona se lo quiero decir. O sea, tenemos que hacer un análisis de verdad, autoobservarnos. Porque ¿qué pasa? Que cuando ya te haces vicioso del chisme, ahí entonces es que entraría lo verdaderamente malo. Porque yo puedo decir, hablar algo mal de una persona, una experiencia negativa que tuve de una persona con otra, para que a esa otra persona no le ocurra lo que me ocurrió a mí. Entonces, ok, pues eso es un chisme que aunque estoy hablando mal de una persona, estoy hablando tal vez la verdad, estoy contando mi experiencia, y lo estoy haciendo para ayudar a esa otra persona, aunque estoy indisponiendo a la otra. Porque el hecho de que una persona haya tenido una mala experiencia conmigo no significa que con todas las personas va a ser así. Al menos de que, claro, haya un patrón. Que ya eso es diferente. Entonces, pues tenemos que analizarnos, ¿verdad? Autoobservarnos. Porque el que te hagas adicto, ¿verdad? Porque es un tipo de adicción. O sea, pues es adictivo. Esto es algo, el chisme es adictivo. Por eso es que la Comay se hizo de dinero. Porque el chisme es adictivo, ¿verdad? Entonces estaba todo el mundo, todo Puerto Rico, a la hora del programa de la Comay, conectado al televisión, ¿verdad? Al televisor. ¿Por qué? Porque el bochinche pues nos llama. Nos gusta y nos entretiene, ¿verdad? Porque también depende, ¿verdad? Si es un chisme de una forma jocosa, un chisme, qué sé yo, para hacer reír a una persona. Pues bueno, ya ahí la intención es buena. Y viéndolo, ¿verdad? Porque cuando busqué esta definición que les leí, la busqué apenas antes de entrar aquí al chat, ¿verdad? Yo tenía otra clase programada. Pero ya al ver la definición per se de lo que era chisme, ¿verdad? O de lo que es chisme, pues cambia también mi visión, mi propia visión. O sea que les estoy dando algo nuevo para ustedes, algo nuevo para mí también. porque acabo de aprender esos nuevos términos. Entonces, vemos cómo la lengua, ¿verdad? Nuestra lengua es un arma de doble filo, ¿verdad? Eso se ha dicho por años. Y a veces no lo comprendemos, o sea, con nuestra lengua, con nuestro verbo, ¿verdad? Porque la lengua es la que le da forma
a ese verbo, a ese sonido. Si no tuviéramos lengua, solamente emitiríamos ciertos sonidos que no serían palabras. Así que ese verbo es tanto creador como destructor. Entonces va a depender de lo que hablemos, que ya veo que sigue siendo chisme, sea falso, sea verdadero. Por eso digo que esta definición cambió la clase que yo tenía programada. Porque venía con ciertos ejemplos, ¿verdad? Pero todavía tengo unos ejemplos que les voy a dar. Pero bueno, hay que ver, porque si utilizamos ese verbo para crear, pues eso está perfecto, eso está muy bueno. Pero cuando usamos nuestro verbo, nuestras palabras para dañar, entonces ahí está malo. Yo venía pensando que el chisme era malo. pero también tenía su lado positivo, porque me gusta ver siempre las dos caras de la moneda. Y ya con esta definición, como les digo, pues ya cambió mi percepción. Entonces vemos, aunque confirma en cierta forma lo que ya yo traía para decirles, porque vemos que ese chisme bien usado, aunque la palabra chisme puede ser vulgarizada, ¿verdad? O una palabra vulgar, ¿verdad? De decir tal vez que te estoy dando una información o una noticia, pero ya vemos, o sea, está en el diccionario, o sea, no estamos hablando de nada súper extraordinario. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar eso que puede ser una herramienta para construir o una herramienta para destruir? Y como saben, a mí siempre me gusta traer ejemplos vívidos de lo que se está hablando, ¿verdad? Y les voy a contar mi experiencia, porque a veces pensamos, no, pues en la iglesia no vamos a encontrar tanto chisme. La iglesia son las peores, gente. En la iglesia se dan unos chismes de los buenos. No, porque soy gnóstico, en la gnosis no se va a dar chisme. Mentira. En la gnosis hay mucho chisme. Y en todas partes, es que en todas partes no hay lugar donde te metas donde no va a haber siempre un chismecito de los buenos. Algunos muy verdaderos, algunos muy falsos, pero siempre los hay. Entonces les voy a contar la experiencia que tuve en una institución gnóstica, que por supuesto... otra cosa, antes de darle el detalle, ¿verdad? El comentario, la experiencia, contarles la experiencia. Es importante que veamos, ¿verdad? Cuando vamos a contar algo, no es contarlo, es saberlo contar, ¿verdad? Y si no fuiste testigo de algo, es importante que no lo afirmes. O sea, y la historia que le voy a contar está relacionada a esto. Es importante que si tú no lo viste, tú no estabas ahí, no digas, sí, esto es así. Como un caso, ¿verdad? Hace unos años, ¿verdad? Este es otra anécdota aparte. Hace unos años, una compañera artesana me dice, estábamos hablando de lo de Cristóbal Colón, de que por dónde entró, porque pues todavía la gente no sabe por dónde realmente entró. Uno dice que fue por aquí, otro fue por allá, o no. Y esta señora me dice, no, él entró por aquí, por este pueblo, me mencionó el pueblo, ¿verdad? Ahora mismo no lo recuerdo. Por este pueblo, entró por este pueblo, porque sí, porque está escrito, yo leí este libro y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y ella se iba de fondillo, ¿verdad? Como decimos, a que sí era por ahí. Y había otra persona que decía, no, fue por este otro pueblo de acá. Y tuvieron una discusión y yo, espérense. ¿Alguno de ustedes estaba montado en el barco con Cristóbal Colón? No, ¿verdad? Pues entonces nadie puede decir que por dónde entró realmente. Porque unos libros dicen una cosa, otros libros dicen otra. Entonces tú puedes decir, yo leí en un libro, en tal libro, que Cristóbal Colón entró por este pueblo, por lo que hoy en día es este pueblo. Pero tú no puedes afirmar, y mucho menos irte a las peleas con alguien por algo que tú ni siquiera estuviste, porque es que tú no lo viste. Yo le pregunté a ellos dos, ¿cuál de ustedes dos vino con Cristóbal Colón? ¿Cuál de ustedes dos estaba montado en el botecito? Ninguno, ¿verdad?
pues ninguno puede afirmar que eso es cierto. Ustedes pueden decir, yo lo leí en tal sitio, que fue así. Pero irte a las peleas, a las discusiones, por algo que tú ni siquiera viviste, y que hoy en día no tiene la menor importancia, porque a quién le importa por dónde entró, si entró por aquí, por allá, el daño lo hizo ya. O sea, es algo ilógico. Entonces ahí vemos cómo el chisme daña incluso tus emociones, tus sentimientos, tu salud mental, ¿ves? Entonces no podemos permitir eso, no podemos permitir que por un chisme, por un comentario o por algo que leí por ahí se dañe tu salud mental o física, ¿verdad? Y psicológica. Entonces este detalle es bien importante y está relacionado con la historia que les voy a contar, que esa historia es vívida, es un chisme sobre mí, porque yo aprendo de los chismes sobre mí. De hecho, me entero de cosas que ni sabía que yo había hecho. Entonces yo digo que a mí me encanta escuchar chismes sobre mí porque me entero de cosas que ni siquiera yo sabía que había hecho. Y esto ocurrió en una institución gnóstica que no voy a mencionar nombre, ni de la institución ni de las personas, ¿verdad? Involucradas, porque la idea no es crear un chisme negativo, sino informarles. Este es un chisme positivo. Este es un chisme para aprender. Bien, resulta que yo estoy en esta única institución gnóstica, ¿verdad? Que no voy a mencionar el nombre. Y en esta institución gnóstica son de las personas que ni practican ni te ayudan a practicar. Te hablan mucho de prácticas, claro que sí. Pero uno de sus lemas, por así decirlo, es que el instructor, y te lo enseñan cuando estás en la clase de instructores, que el instructor tiene que saber más que el estudiante. Pero en mi opinión muy personal, para que un instructor sepa más que el estudiante, el instructor tiene que estudiar más y tiene que practicar más. Pero eso no ocurría ahí. Ahí lo que hacían era dejar ignorante al estudiante, o le ponían la cosa difícil para que no supieran tanto como ellos, ¿ves? Y esas eran cosas con las que yo no estaba de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando llega un estudiante nuevo y ese estudiante sabe más que el instructor o tiene más capacidades internas que el instructor, llega un estudiante que viene ya clarividente, clariaudiente, etcétera, ¿verdad? Tiene ciertos dones. Ese estudiante se convierte como en una amenaza para ellos, porque ellos no están desarrollados. Y eso me ocurrió a mí. Cuando yo llegué, yo podía salir en astral conscientemente, cosa de que la mayoría, iba a decir muchos, pero que la mayoría ahí, o por no decir todos, no salían conscientemente en astral. Algunos habían tenido destellos de conciencia despierta en el astral, pero no salían conscientemente. Y yo, inocente, ignorante, empecé a contar de mis experiencias y no sabía que estaba provocando envidia en la gente, porque claro, yo no sabía que ellos no podían hacerlo. Yo pensé que como ellos están enseñando sobre ese tema, pues ellos lo podían hacer, pero ellos solamente estaban enseñando teóricamente, pero ellos no salían en astral. Y yo inocentemente contando mis historias y aventuras y qué sé yo, y las cosas que yo podía hacer, porque es lo que ellos enseñan. Te enseñan a desarrollar clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la polividencia, ¿verdad? Te enseñan a hacer prácticas para ver tus vidas pasadas, para hablar con elementales, etcétera. Y cuando se dieron cuenta que yo podía hacer todo eso y ellos no, pues eso generó egos de envidia, especialmente en el que en aquel entonces era el director aquí en Puerto Rico. Ya no está como director, ¿verdad? Pero tampoco igual no voy a mencionar su nombre. Nada. Que diga el maldito nombre, que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza. Pues esta persona que ya no es director de ahí, ¿verdad? Y no voy a mencionar el nombre, hacía trabajos de magia negra, y él era de los que se metía
salía en astral, él sí podía salir en astral, era de los pocos, tal vez el único de ese grupo que salía en astral conscientemente y se metía en las mentes de las personas para averiguar, ¿verdad?, lo que hacían y todo, e incluso para dominarlas, cosa que no pudo hacer conmigo. Y eso, imagínense, además de envidia, le dio coraje. Le dio más coraje, aunque ustedes saben que la envidia es admiración con coraje, decimos. Pero me tenía un coraje porque él no podía leer mi mente, no podía, claro, yo siempre ando protegido con mis cosas. No podía entrar en mis sueños, incluso no podía entrar en mi casa, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido mi casa y mis cosas protegidas. Y él intentó, y lo sé porque yo lo vi, en astral, él intentó entrar a mi casa, y no pudo, obviamente, y eso pues más coraje le dio. Pero claro, eso no es una razón para sacarme de la institución. ¿Qué pasa? Que yo soy medio atrevido. Y resulta que yo en ocasiones llegué a ir al lumicial donde él estaba, ¿verdad? Porque esta institución tiene varios lumiciales aquí en Puerto Rico. Y yo fui al lumicial donde él estaba. Yo pertenecía a otro lumicial, ¿verdad?, pero de la misma institución. Y pues llegué a visitar, qué sé yo qué. Y había una muchacha, conocí a una muchacha allí que me enamoró desde el primer día. O sea, nosotros nos vimos y eso fue un flechazo. Esta muchacha, ya nosotros habíamos sido novios en otra existencia. Ya habíamos vivido nuestro amor, ¿verdad? Y en esta nos reconocimos. Te digo, desde la primera vez que nos vimos, nos reconocimos que ya en otra existencia ya éramos pareja. Y empecé a hablar con ella, obviamente, hello, gracias. Empecé a hablar con ella. Nos hicimos amigos. No nos contamos de primera intención: yo sé quién eres tú, y fuimos pareja, ¿verdad? Obviamente, porque eso no es parte de una primera conversación. Ya con los tiempos, nos dijimos, ¿verdad? Porque yo dije algo que a ella le resonó, y de hecho lo dijimos a la misma vez, y ahí nos sinceramos y dijimos, ¿sabes qué? Yo sé que yo te conozco de otra vida y fuimos esto, qué sé yo qué. Ella me dijo que sí, que es verdad, que ella me reconoció también desde el primer momento y me habló de sitios que yo no le había hablado todavía, que visitamos cuando en otra existencia, y yo lo sabía. Entonces por eso confirmamos que efectivamente sí habíamos sido pareja en otra existencia, y en esta, pues bueno, nos encontramos aquí, y nos hicimos novios. Pero ella me dijo, vamos a ser novios pero a escondidas, porque el director del que les estoy hablando, ¿verdad?, el director malicioso ese, el director no quiere que yo tenga novio. Y yo, pero el director es familia tuya. Me dice, no, es un amigo viejo de la familia. No, yo lo conocí apenas hace 2 meses. Y yo, ajá, entonces él no te puede prohibir nada. O sea, no está... ¿Qué derecho tiene él para prohibirte que tú tengas novio? O sea, no tiene sentido. Especialmente porque en la gnosis se motiva, ¿verdad?, a las parejas para trabajar la transmutación y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces pues no tenía lógica que quisiera que esa muchacha se conservara virgen. Y ese detalle de que se conservara virgen tiene una connotación, ¿verdad?, porque había un propósito. La cosa es que esta muchacha, ¿verdad?, para describirle, era una muchacha, no sé, digo era porque no sé actualmente, pero me imagino que todavía es una persona obesa, pero obesa. O sea, yo en aquel tiempo era flaquito, yo ahora estoy gordo, estoy llenito, pero ella era 3 veces yo. O sea, era obesa, y nunca había tenido novio, pero era una muchacha hermosa. O sea, era una obesa hermosa, porque hay obesas que se ven como exageradas, y que son hermosas de todas formas, porque son hermosas de todas formas, pero esta tenía una hermosura particular. No sé si como había sido pareja mía en otra existencia, yo la veo así,
Pero yo la veía, eso era una diosa para mí. Esa es la mujer más hermosa del mundo. Pero ella, por su obesidad, ustedes saben que hay mucho prejuicio, y por lo general hay personas obesas que no tienen muchas experiencias con parejas, porque pues la rechazamos justamente por ser obesa. Y esta muchacha era una de esas, que a pesar de ser hermosa, para mí siempre fue hermosa, y tenía un pelo bellísimo, largo, lacio. O sea, ella era para mí, pues nunca había tenido pareja. Y al encontrarse conmigo, bueno, pues rápido nos hicimos pareja. Pero ella decía que tenía que ser en secreto. Y yo, bueno, pues lo acepté. Yo dije, está bien, no pasa nada. Eso a mí realmente no me interesa estar publicando nada. Bueno, al final la única que se enteró fue la mamá, obviamente, que las madres no son tontas. Las madres se dan cuenta, especialmente que un muchacho esté visitando a su hija, que eso es rarísimo, porque como les digo, ningún muchacho la cortejaba ni nada, ¿verdad? Pues por su obesidad, pues era muy raro que un muchacho viniera a tener una gran amistad con ella. Pues la mamá sumó 1 más 1, esos 2. Y habló conmigo y me dijo, yo sé que tú tienes algo con mi hija. Y yo, a rayete, ahora sí que es verdad, me va a dar un limazo, pensé yo. Y me dijo, y por mí está bien, porque tú eres un buen muchacho. De cualquier muchacho que pudiera haberla cortejado, de verdad que yo prefiero 1000 veces que seas tú, porque tú eres un buen muchacho y eres un muchacho serio. Pero que no se entere el director. Y ahí eso pues me preocupó más, porque yo dije, ok, pues si ya lo sabe la mamá, que se entere el mundo, no pasa nada. Pero la misma madre me dice que no se entere el director. Y yo dije, bueno, esto es algo grave, está pasando. ¿Por qué quiere ese director, que no es nada de ella, no es que es amigo de años de la familia, apenas llevaban como unos 2 meses que lo conocían, estaba tan celoso con ella? ¿Para qué la quería? ¿Quién sabe? Bueno, ese es un chisme aparte. La cosa es que de alguna forma él se enteró, porque claro, como les digo, él visitaba en astral las casas de otras personas y les leía la mente y qué sé yo, más tenía gente que los vigilaba, porque ella decía que habían gente por ahí que los vigilaba, que él mandaba a vigilar. Y la cosa es que ese director se enteró. Un buen día me llaman y me dicen que me botaron de la Gnosis. Entonces, yo dije, bueno, me chavé, se enteraron, me votaron. Pero no me votaron porque yo era novio de la muchacha, sino que me votaron acusándome de que era gay. Y yo, ok, está bien. Espérate, bueno, vamos a analizar la cosa. ¿De dónde esta gente saca que yo soy gay? Si yo pensé que, ¿verdad? Yo pensé que el chisme venía de que tenía una novia. Pero en aquel tiempo, de hecho, ellos le inculcaban a la gente que había un refrán, ¿verdad? Que dicen que, bueno, un maestro, ¿verdad? Que tampoco voy a mencionar el nombre de ese maestro, que decía que dale la razón al que la pida aunque no la tenga. Cosa que en aquel momento me parecía interesante y lógico, pero ya después como que no me tiene lógica ya. Y yo en aquel momento callé y ok, me van a votar, ok, pues me votaron. Yo dije, eso es por la muchacha, obviamente, ¿verdad? Pero no sé de dónde sacaron que soy gay, pero bueno, ¿qué importa? Me votaron. La cosa es que a ella la amenazaron con que si seguía conmigo la iban a votar a ella también. Y yo no quería que la votaran a ella. Así que yo le dije, nada, vamos a decir que nos dejamos y nos vamos a seguir viendo a escondidas. Pero a ella la velaban. Para asegurarse de que yo no me le acercara. Y se dieron cuenta, ¿verdad? Que yo la visité. Y yo le dije, bueno, di que yo te visité para dejarnos, que era que nos íbamos a dejar ya definitivamente, o que te iba a entregar algo que yo tenía, qué sé yo.
Y mantuvimos conversación por teléfono por buen tiempo. Era una relación telefónica. En aquel tiempo pues no usábamos internet, yo no tenía internet ni nada de esas cosas, era pues por teléfono, qué remedio. Años después, ¿verdad? Me entero de que ese director en sus clases hablaba de mí, enseñaba mi foto de que me habían sacado por homosexual y qué sé yo. ¿Verdad? Y yo, bueno, pues qué ignorancia, decía yo. Años más tarde todavía me encuentro a una persona que estaba en la institución, muy amigo mío, y me dice: Merlín, ven acá, tengo que... Ya en ese tiempo ya yo estaba casado, tenía mis 2 nenes, y bueno, él me encontró en una feria y me dice: ay, Merlín, yo te he buscado por años, porque yo quiero decirte algo importante. Yo, bueno, que dejé a la que era mi esposa en el negocio y me fui aparte a hablar con él, y me dice: yo sé por qué te botaron de la institución y yo me siento culpable si no te digo esto. Y yo, ok, pues explícame. Porque yo dije: yo sé por qué me sacaron. ¿Ves? Porque yo sabía que era la envidia de ese director, y que al enterarse que yo estaba con esa muchacha, que él no quería que esa muchacha tuviera novio, pues ahí pues encontró cualquier excusa o le dijo a ella: mira, él es maricón, ¿verdad? Él es gay, tienes que dejarlo y qué sé yo, ¿entiendes? Porque eso fue lo que le dijo, de hecho. Claro, ella me conocía, Hello, gracias, entonces pues no me dejó hasta que pues pasó lo que les conté. La cosa es que este muchacho viene y me dice: yo sé la verdadera razón por la que te votaron. Y yo, ok, pues cuéntame. Y me dice, me cuenta, ¿verdad? Que en una ocasión, porque nosotros siempre, ese muchacho y yo siempre fuimos de los más aplicados, de los más estudiosos, nos leímos todos los libros del maestro Samael, hacíamos práctica, incluso convocábamos a la gente para que hicieran práctica. Lo único que llegáramos, los que llegábamos éramos solamente nosotros dos. Entonces pues había ocasiones que nos íbamos a la biblioteca y nos sentábamos a leer, ¿eh? Entonces en una ocasión estamos en una de la oficina donde hay una mini biblioteca. Yo estoy sentado así pegado por la espalda hacia la pared, mirando hacia lo que sería, digamos, frente de mí había pues lo que era la librería, una pared, y así en una esquina la puerta de entrada. Y él estaba en el mismo escritorio, digamos que estábamos como así, ¿no? Yo aquí en esta esquina y él en la parte de al lado, que él vendría quedando hacia mí, mirando hacia la pared que está detrás de mí, y yo mirando hacia la pared que está detrás de él, ¿eh? O sea que no estábamos frente a frente, estábamos como al lado, retiraditos, pero él queda mirando para la pared que está detrás de mí y yo quedo mirando para la pared que está detrás de él. La cosa es que no sé si a ustedes les pasa cuando ustedes están leyendo algo que es un libro bien interesante, bien profundo. A veces uno lee los párrafos, especialmente cuando leemos los libros del maestro Samael, uno lee algunos párrafos y uno se va como en éxtasis, empieza a meditar, porque no es lo mismo leer como el papagayo a meditar en lo que estás leyendo. Entonces lo que hacíamos es que yo leía un capítulo y él leía otro, y después él me hablaba de lo que él leyó y yo le hablaba de lo que yo leí, ¿eh? Entonces esa era la dinámica. Bueno, la cosa es que en ese momento había una muchacha que pues pasó por ahí, ¿verdad? Y que yo siempre pensé, ¿verdad?, que ellos dos deberían haber sido pareja, ¿verdad? Porque él estaba enamorado de ella y aparentemente ella de él, pero ella no quería tener nada. Bueno, ese es otro chisme. Pero la cosa es que yo estoy con el muchacho, estamos leyendo, y en ese momento, porque es que en ese momento todo desaparece. Cuando tú estás meditando y meditas de verdad lo que estás leyendo, tú te vas en un éxtasis que tú no ves nada, solamente ves lo que está en tu mente, lo que estás meditando. ¿Ves? Esa es una verdadera meditación, ¿verdad? Donde está esa concentración en lo que estás leyendo, en lo que estás estudiando, lo estás meditando, te lo estás viviendo en tu mente. ¿Ves? Resulta que en un momento en que ella pasó por la oficina, que la puerta obviamente estaba abierta, ella miró, y cuando miró, lo vio desde el ángulo en que ella lo vio, ella creyó que nos vio a él y a mí mirándonos a los ojos fijamente, sin movernos,
como dos enamorados. Pero la realidad es que él a donde estaba mirando es a la pared que está detrás de mí. Y yo estoy mirando a la pared que está detrás de él. O sea, él no me está mirando, ni yo lo estoy mirando. De hecho, como les digo, no estábamos ni siquiera frente a frente. Pero para ella, desde donde ella lo vio, parecía como que los dos estuviéramos frente a frente, mirándonos lerdos, ¿verdad? Los dos, a los ojos, enamorados. Obviamente, si esta muchacha hubiera entrado, se hubiera dado cuenta que no es así, porque pues no estábamos frente a frente. Y no nos estábamos mirando, ¿verdad? Hubiera hecho por lo menos, tú sabes, algún ruidito o algo. Y ahí se hubiera dado cuenta de nuestra reacción. Si hubiéramos estado mirándonos como ella pensaba, nos hubiéramos asustado, o qué sé yo qué, nos vieron, o qué sé yo qué. Pero, obviamente, son cosas que no iba a ocurrir porque es que eso no era así. ¿Ve? La cosa es que esta muchacha no hizo nada. Ella simplemente vio, tuvo esa impresión y fue donde el director a contarle que nosotros estábamos lerdos mirándonos, que ya nos cachó, ¿verdad? Nos atrapó en la oficina, lerdos mirándonos fijamente como dos enamorados y qué sé yo qué. Entonces pues de ahí sale el chisme de que yo era homosexual, ¿verdad? Y que por eso supuestamente fue que me votaron. Entonces yo le digo al muchacho, ¿sabes qué? Yo esa historia no la conocía, ¿verdad? Porque, como le digo, eso nunca ocurrió. Eso es algo que nunca ocurrió. ¿Ve? Eso fue lo que se impresionó, lo que ella se imaginó. Entonces, pues no conocía esa historia. Pero yo le dije, pero la verdadera razón es esta otra. Y le conté lo que me pasó, es que yo tenía una novia y qué sé yo qué, bla, bla. Y esa fue nada más la excusa. Eso que tú me estás contando fue la excusa entonces para votarme. Porque él ya sabía que yo era novio de una muchacha que él no quiere que tuviera novio. Porque de otra forma nos hubieran votado a los dos. Si fuera porque los dos somos homosexuales, nos hubieran votado a los dos. Y a ti no te votaron ni te dijeron nada. Y me dijeron, no, a mí no me votaron, ni me regañaron, ni me dijeron nada. Y yo, pues claro. Porque él sabía que yo tenía una novia. Entonces el chisme solamente fue la excusa para votarme, porque saben que en las instituciones gnósticas, si eres homosexual, lesbiana, trans, etcétera, no te admiten en la segunda cámara, no eres permitido en la segunda cámara. Y todo por una mala información, ¿verdad? Errónea información que dio el maestro Samael, ¿verdad? Pero ya ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? De ahí han salido chismes de mí increíbles. Al punto de que esa es la historia, que lo que le conté es la historia real, lo que ocurrió. Pero en una ocasión, una persona me dice, Merlín, yo hablé con una persona de esta institución X y me habló pestes de ti, me dijo tal y cual cosa y qué sé yo, te usan en las conferencias, te usan tratándote de homosexual y ponen tu foto y todo, y la persona, y yo, pero ¿qué persona es? Ah, fulano. Y yo, pero ¿quién es ese? Porque a todo esto, como le digo, esto fue años después. Y yo le dije, yo no sé quién es esa persona. Me dice, sí, él dice que te conoce y todo. Y yo, ¿en serio? Pues vamos a ver si es verdad que me conoce. Dame el número de teléfono, dime en qué institución es, en qué inicial está. Dame el número de teléfono y yo lo voy a llamar. Porque yo no me acuerdo de una persona con ese nombre. Así que pues vamos a investigarlo, ¿verdad? Y me dice, no, pero no digas nada. Yo, no. Incluso voy a decir que mi nombre es Juan. No te apures, que si me preguntan le voy a decir que mi nombre es Juan, ¿verdad? No le voy a decir que soy yo. Llamo a la institución, justamente me contesta el chismoso. Y yo empiezo, sí, saludos, sí, es que mira, me interesan las clases, qué sé yo, para que me den información, le dije. Me da información de la clase y qué sé yo. Yo estuve ahí hace años, le conté. Pero ya desde tal año, que no voy a decir en qué año fue, ¿verdad? Para no darle herramientas a los chismosos y que vayan a incluir verdades con la mentira. Yo salí en tal año. Y me dice, yo entré 2 años después. Me dijo él, el chismoso. Y yo, por eso es que no te conozco.
Y me dice, sí, no, obviamente, ¿verdad? No nos conocemos porque yo entré 2 años después, ya tú habías salido. Y yo, exacto. O sea, ya él mismo reconoce que no puede conocerme porque él entró 2 años después, o sea, jamás me vio. Y le digo, oye, en esa institución es que está el venerable maestro Merlín. Y ahí entonces se puso a hablar toda la basofia que habló. El chacho me trató de lo peor, o sea, pero él no sabía que era yo. O sea, él piensa que está hablando con otra persona. Me dice, no, ese no es maestro nada, ese es homosexual, de aquí lo votamos, y qué sé yo, qué yo. Pero tú lo conociste a él. Y me dice, sí, yo lo conocí en persona. Yo lo conocí en persona. Yo, ok. Pero cuéntame, ¿se puede saber qué pasó? Y empezó a contarme historias que no eran reales, ¿verdad? Y yo, pero tú estabas ahí, tú lo viste. Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo lo vi. Y pasó esto y esto. Y yo, anda, mira, eso yo no lo sabía, le dije. Le dije, eso yo no lo sabía. Y bueno, ahí dijo un poco de cosas de mí, pero sin él saber que era yo, ¿verdad? Él pensaba que le estaba hablando a otra persona. Y él juraba y perjuraba que sí, que él me conocía y que yo era un traidor de la Gnosis y que yo era un homosexual, ¿sabes? Bueno, un montón de cosas ahí sin sentido. Al final yo le digo, pues mira, pues me interesa de todas formas coger las clases. ¿Tiene que anotar mi nombre o algo? Y me dijo, sí, ¿cuál es tu nombre? Y yo le digo, yo soy Merlín. Y ahí obviamente Chuck se cortó la llamada. ¿Qué cosa? Me colgó la llamada. Obviamente. O sea, cuando él se dio cuenta de que con quien estaba hablando era con Merlín y no con una persona que estaba interesada en las clases, ese hombre yo creo que todavía está cagando blandito, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Aquí, como decimos por acá, porque estaba hablando de lo que no sabía, estaba hablando inconscientemente de chismes y afirmaba que eran ciertos, incluso que me conocía. Cuando él, le digo, habiendo dicho él mismo, no sé quién eres porque yo entré 2 años después, claro, cuando él pensaba que yo era otra persona. Pero sí, él entró 2 años después, una persona que nunca me vio, nunca me ha visto, tal vez por foto, ¿verdad? Porque como le digo, en las clases enseñaban hasta mi foto y todo. Pero no me conoce personalmente, jamás me conoció. Y contaba cosas que si yo no supiera lo que sé, se las hubiera creído. Porque era como que era verídico. Te lo contaba como que esto es verdad. Y no sabía que me lo estaba contando a mí mismo. Hasta que le digo, sí, yo soy Merlín, mucho gusto. Y ahí me colgó. Lo volví a llamar y evidentemente no me respondió. Lo llamé como 2 veces más y no me respondió. ¿Por qué? Porque él sabe que está mintiendo y sabe que está indisponiendo. Entonces estos son tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Y cuando vamos a compartir un mensaje, que en este caso era para dañar, ¿verdad? Porque la intención de él era dañar la imagen de una persona que él ni siquiera conocía. Porque cualquiera que me conoce, que me haya conocido hace 20, 30 años atrás, si yo los llamo por teléfono me reconocen, porque yo he llamado a amistades que hace años que no conozco, que no veo, y reconocen mi voz. Porque mi voz es única. Y mi risa más todavía, ¿ves? Algunos especialmente me dicen, sí, cuando te reíste me di cuenta que eras tú. Porque es inolvidable tu sonrisa. Entonces, esta persona no me reconoció ni riéndome, porque yo me le reí, ¿verdad? De algunas cosas que decía, qué sé yo. Yo me reía, yo de verdad, en serio, esto fue así. Tú lo veías, tú lo viste, tú estabas ahí. Sí, yo lo vi. Entonces, pues tú sabes. Evidentemente la persona no me conocía. Está hablando de lo que no era y está compartiendo esos chismes. Y estoy seguro que esa persona de seguro va a ver este videíto, porque sé que hay de esas personas que ven mis videos, me ven en las redes sociales. Yo lo sé, porque es que yo lo sé. Y van a estar viendo este video, así que yo espero que aprendan también.
de esta experiencia. No hablen de lo que no saben, porque las cosas no fueron como se las contaron. Y si vas a contar algo que tú no estuviste, no digas que estuviste, porque te puede pasar como ese chismoso gnóstico, ¿verdad? Al que estaba chismeando de mí sin saber que era yo, ¿ves? Y alegando que sí me conoció, que me vio, que sabe, cuando realmente jamás me había visto, jamás me ha visto. De hecho, no sabe quién soy, no tiene ni la más mínima idea de quién soy. E incluso gente que me conocieron, lo que escucharon fue el chisme que contó ese director, y todavía al sol de hoy posiblemente se lo creen, pero es así. En algunos lugares soy homosexual, en algunos lugares soy un puto, ¿verdad? Mujeriego. En algunos lugares soy un santo, en algunos lugares soy cristiano, en algunos lugares soy espiritista. O sea, siempre hay una versión diferente de mí en muchos sitios. Pero es justamente por eso, por todos esos comentarios, por todos los chismes malintencionados. Ahora, no dejes que esos chismes te afecten. Lo que dicen de ti que sea verdad, pues acepta lo que es verdad. Y lo que dicen de ti que es mentira, pues que tampoco te afecte, porque de todas formas es mentira. O sea, no tiene razón de ser. Pero que hablen, déjenlo que hablen. Porque eso a ti no te va a afectar y te va a servir de gimnasio psicológico. Cuando tú aprendas a transformar esas impresiones, tú puedes decir, ok, estoy inmune a los chismes. Como yo les dije desde el principio, me encanta escuchar chismes de mí porque me entero de cosas que ni siquiera sabía que había hecho, como con este gnostiquito chismoso, ¿verdad? Que me dijo cosas que ni yo sabía que había hecho. Pero es así, gente. Ya vimos que el chisme puede ser destructivo y constructivo. En este caso lo usaron para destruir. Trataron de destruirme, pero pues obviamente no lo lograron. Igual yo siempre alcancé mi maestría, igual yo siempre seguí mi camino, porque estar en una institución no es lo que te hace gnóstico. La gnosis es la vida misma y es mucho más allá de lo que enseñó el maestro Samael, y esto dicho por el mismo maestro Samael. O sea, hay muchas cosas que no tengo ni la vida ni la lengua para enseñar, ¿verdad? O sea, no me da. Tendría ni teniendo 1000 lenguas de plata podría darme para pronunciar toda la verdad, o todo el conocimiento, toda la sabiduría. Entonces, que yo haga unas cosas diferentes, enseñe otras cosas diferentes que no enseñan en las instituciones comunes y corrientes, digamos, no quiere decir que no esté enseñando gnosis. Estoy enseñando gnosis. Gnosis es conocimiento, es sabiduría. Y hay mucha sabiduría que no te van a enseñar en las instituciones gnósticas. Por eso es que aquí en mi grupo yo tengo gente que son gnósticos de otras instituciones, pero vienen aquí a tomar clases conmigo porque les enseño lo que allá no les enseñan. Entonces aprendan, busquen. Y cuando te digan un chismecito, vamos a averiguar primero, espérate, antes de compartirlo, o en todo caso di, a mí me dijeron, o me dijo fulano, dilo con nombre, pero fulano me dijo tal o cual cosa. O leí en tal sitio tal y cual cosa. No lo he verificado, no lo he vivido, pero lo leí en este sitio. O me lo dijo tal o cual persona. Porque así evitas mentirle a la gente. Evitas caer tú en chismes que ni te corresponden, ¿verdad? Porque ni los viviste. Entonces, esperemos, yo mismo he aprendido de esta clase, ¿verdad? Porque como les digo, desde el principio, cuando busqué como tal la definición de chisme, aprendí algo nuevo. Entonces, pues, aprendemos también del chisme. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir? Yo sé que ya estamos en el tiempo justo, pero si hay alguien que quiera añadir algo o hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahora. ¿Nadie? Ajá, Benito. Ay, ahora me escucho doble. Háblale. La solución para la clase de hoy es los 3 sedazos de Sócrates, que consiste que todo lo que uno vaya a decir lo pase por el sedazo. Y primero es que sea cierto, segundo es que sea bueno,
Y tercero, es que a pesar de ser cierto y ser bueno, sea necesario decirlo. Hay cosas que son ciertas, son buenas, pero tampoco es necesario decirlas. Así mismo es. Ay, me escucho doble. Ajá, ahora. Así mismo es, y por eso justamente en el principio, cuando comencé la clase, le dije, o sea, tenemos que analizar, o sea, esto que voy a decir, con por qué lo voy a decir, por qué se lo voy a decir exactamente a esta persona, cuál es el propósito, le va a ayudar a esta persona, tiene algún propósito bueno, estoy protegiendo a esta persona con esto que le voy a decir, o sea, tenemos que analizarlo, siempre todo eso que vamos a decir, y por supuesto no poner la cabeza en un picador por algo que no has vivido. Lo que yo les conté hoy pues lo viví, entonces puedo decirlo, porque es que fue así, porque lo viví, pero si voy a contarles algo como lo de Cristóbal Colón, ¿verdad? Como la historia que le dije de Cristóbal Colón, yo no puedo decir, no, Cristóbal Colón entró por este pueblo porque yo no estaba ahí. Yo puedo decir, yo leí en un libro, si me acuerdo del nombre del libro, ok, pues leí en tal libro que Cristóbal Colón entró por este pueblo. Pero no puedo poner mi cabeza en un picador porque no, es que yo no estaba ahí. Yo cuando hablo de mis ancestros, hablo de lo que puedo verificar, de lo que he verificado de mis ancestros. Si no, puedo decir, mira, si yo lo leí, o sí, me lo dijo un ser espiritual, o saqué la información de este lugar, o sí, yo vi los jeroglifos, vi la pictografía, o sea, tenemos que cuando hablemos, pasarla por ese sedazo, ¿verdad? Que nos cuenta Benito, y por el sedazo, ¿verdad? Que yo les dije que les he dicho desde el principio, para que entonces andemos en verdad, ¿verdad? Y que lo que estamos diciendo, aunque ya veo que es considerado chisme, sea un chisme real, sea una noticia verdadera y que sea para el bien de los demás, que sea para el bien de la humanidad, bien, y para el de ti mismo y posiblemente hasta para protección de las demás personas, bien. Así que nada, si no hay alguna otra duda, alguna pregunta, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho, nos estamos escuchando el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense, paz inverencial. Butagua. Butagua, paz inverencial. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Saben que cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estamos en la disposición para ayudarlos. Cuídense mucho, mi gente bella. Chaito. Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta.